Buenas noches. Vamos entonces a comenzar nuestra lección número uno. Déjenme un ratito ponerles el PPT de esta lección. ¿Ok? ¿Lo ven allí? Sí, Sí, perfecto. Bien. Entonces, arrancamos. La lección uno, integridad sexual. Esto es la introducción. ¿Ok? Ahora, es interesante cómo el autor comienza narrando la historia del Titanic, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál es la comparación que el autor hace entre el Titanic y nosotros como hombres en cuanto a la tentación sexual? A ver, conversemos un poquito. Mm, ¿Qué llega él a la conclusión? ¿Que el Titanic fue un evento inevitable o algo que se pudo evitar? Se pudo claro. evitar, se Pero ¿por pudo qué no evitar. se evitó? Se puede evitar. Yo creo que un aspecto clave y que el autor le da mucha importancia, digamos, para enviar el mensaje de este capítulo al menos, es que hubieron muchas alertas y ¿Ya? esas alertas no fueron consideradas o fueron de alguna manera minimizadas, no valoradas y Subestimadas. que exactamente no fueron pues atendidas, ¿no? Y ese es un punto, digamos, de partida que creo que es clave para poder entender cómo el hombre no reacciona ante alertas pensando como nuestra naturaleza, ¿no? Siempre pensamos, eso lo hacemos más adelante, no nos va a pasar, estamos totalmente cubiertos, Yo lo la controlo. probabilidad es mínima, ¿no? Este barco ni Dios lo hunde, fue lo que dijeron del Mm, Titanic. Exacto, por ahí. Sí, cierto. Es cierto lo que dice Quique. O sea, estaban totalmente, ¿qué? Seguros. confiado. Seguros, confiados de que nada iba a pasar. Mm. Pero también el autor dice que se descubrieron algunas cosas que pasaban en el Titanic. ¿Qué se descubrió después? Creo que uno de los tripulantes estaba dormido. En ese aspecto, Sí, o bueno, uno estaba dormido. ¿qué Después, más? el tema este del material, de lo que estaba hecho el barco, no era la calidad que exigía un transatlántico de esas características. En otras palabras, como en toda la historia de la humanidad, hubo pues corrupción al momento de construir el barco, ¿no? También Gato, se vio siendo sector privado, ¿no? Porque esto no era del Estado, pero también hubo un manejo, digamos, no muy sano, ¿no? En la construcción de ese Irresponsable, barco. si se puede decir, ¿no? Un manejo gato por liebre. irresponsable. ¿Ok? Gato por Au- fiebre. Sí. Ahora, el autor parte de esa idea, ¿no? Y es interesante porque esto se usa mucho en la pedagogía, ¿no? Partir de lo conocido a lo que, A lo a lo desconocido. desconocido, Pablo. Sí. Licencia ¿no? Paulina. Mm. Correcto. Y es interesante esto porque él dice, así como el Titanic, no se tomaron en cuenta las alertas, había vulnerabilidades en el buque, hubo descuido y lamentablemente se produjo el choque, ¿no? Un choque que se pudo evitar y un hundimiento que se pudo evitar si es que el barco hubiera sido construido con buen material y hubiera tenido una tripulación más responsable. Y el que Ahora, se crea firme, mire que no caiga. correcto. Ahora, y de allí va a un caso particular, el caso de un varón, ¿no? Que comenzó, digamos, a tomar interés en lo que es la pornografía, ¿no? Mm, Y nuevamente, ¿no? Lo mismo. Yo puedo manejarlo, yo tengo todo bajo control, no me va a pasar nada. Pero ¿qué pasó con este varón?
que pensó que todo lo tenía bajo control. Yes. Comenzó a ser atrapado por su ingenuidad y ¿Ok? por Por su y por ingenuidad, su ¿no? lascivia también. Se fue despertando esa lascivia. Es interesante que se produce algo, ¿no? La pornografía, la lascivia es algo que va, como dicen los italianos, increciendo, ¿no? Más, quiero más. Y es interesante que él comenzó primero en su casa, en lo privado, viendo pornografía. Mm, Posteriormente, veía más. De allí se comenzó a meter en estos chats, ¿no? De diálogo. Cuando iba al trabajo, tenía la tentación de entrar en el trabajo también a estos sitios de pornografía. Hasta que llegó un mensaje a través de uno de estos chats que lo invitaba a tener un encuentro. En un primer momento él dijo, no, 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 ya, hasta aquí no más. Puedo controlarlo, se sacudió, dijo, no más. mm, Pero más adelante volvió a entrar y una nueva invitación y ya no pudo y accedió. Y tuvo relaciones con una dama que estaba dentro de este chat, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera, digamos, así como el hundimiento del Titanic es algo que se pudo evitar, de la misma manera, el que nosotros podamos caer en el pecado sexual es algo que también nosotros, terminen la idea, Podemos evitar. podemos digamos, evitar, podemos evitar, ¿no? Entonces, y eso creo que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Hay una cosa, Roberto. En la época del que se sucedió eso y que toma el autor como ejemplo, no había lo que hay ahora, por ejemplo. Tú quieres por ejemplo, averiguar, una noticia te entró sobre accidentes aéreos, que uno entra. Entras ahí y te viene una inundación de noticias respecto. Tú no lo has pedido, pero la inteligencia artificial te va ametrallando con una serie de elementos. Y en este caso, la pornografía tiene ese mismo contexto. O sea, uno de repente no ingresó, pero por ahí, por alguna razón, entra y te viene una inundación de información terrible, terrible. Entonces, estamos ahora de repente mucho más expuestos, mucho más sensibilizados a este tipo de tentaciones. Son algoritmos. Los algoritmos son Claro, terribles. No entonces, hacen más que aparecer eso que tú estás mirando más de 10 segundos y entonces el algoritmo te agarra a ti y te da toda la información al respecto de eso. esa parte que es muy susceptible y sensible, a veces no estamos alertados para poder decir no. Correcto. Y, y se dan cuenta ustedes que es algo que envuelve, Claro, atrapa. atrapa. Y, y cuando uno comienza, es bien difícil detenerse. Es que, Roberto, considero yo también de que lo que dice la palabra, ¿no? Dice que cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el pecado sexual, esto es que tu cuerpo lo compartes con otro, que tu cuerpo se va a unir con la otra persona. Entonces es algo que el diablo sabe que eso te va a destruir, que te va a dañar tanto. Y nosotros a veces bajamos la guardia y Ujú. eso llega pues a dañar profundamente. El diablo sabe dónde puede cogernos y dañarnos mucho, ¿no? Y no solamente a ti, a tu entorno. Claro, claro, es destructivo. Sí. Ujú. Ahora, Pastor, hay un elemento que de alguna manera lo hemos mencionado, pero creo que es importante tratarlo, a ver Ujú. qué dicen mis compañeros, mis colegas, y es
además de las alertas, además digamos, la sobreconfianza o sentirnos muy seguros, eh, ¿cómo viene el iceberg, ¿no? El iceberg no viene por debajo, ¿no? O sea, normalmente los icebergs tienen la mayor parte de su masa de hielo está La, de- debajo del agua. El la noventa por densidad, ciento. Claro. Entonces, la esa densidad. forma de acercarse a ti, creo que es importante, haciendo la analogía, ¿no? Con lo que significa el pecado de la pornografía, por ejemplo, en general, toda la parte sexual, normalmente viene de esa manera, ¿no? Ujú. Y Oh, te agarra, pues, desprevenido o muy confiado, ¿no? Es por ok, eso que la gente piensa que puede controlarlo, pues. Y cuando se da cuenta de la magnitud de eso, es un problema muy grande. ok. Vamos a la siguiente lámina. Tal vez aquí, Quique, puedes leer las vulnerabilidades ocultas. Correcto, Cosas que podemos estar viviendo, ¿no? O que a veces podemos obviar. Adelante, Quique. correcto. Vulnerabilidades ocultas, peligro invisible. La mayor parte del témpano de hielo está bajo el agua. De igual forma, las peores tentaciones y caídas morales comienzan en la mente y el secreto, lejos de la vista de los demás. Alertas ignoradas. Hubo 6 advertencias ignoradas en el Titanic por negligencia y distracciones. En la vida, Dios nos da señales y convicciones que a menudo silenciamos por gratificación instantánea. Calidad inferior. El acero del barco era frágil ante el frío. Una vida sin integridad, principios bíblicos y rendición de cuentas es de calidad inferior, sucumbiendo fácilmente ante el impacto del pecado. Comentemos un poco estas vulnerabilidades, cómo se dan. ¿Cómo se manifestaría en nuestra vida hoy, aquí en Monterrico, este peligro invisible? Pienso yo que ningún hombre, ningún ser humano está libre de poder ser tentado. Entonces, si nosotros damos pie y permitimos que nuestro cuerpo simplemente esté, entre comillas, libre y dejamos que nuestros ojos o nuestras actitudes empiecen a trabajar, pensando en que eso puede ser controlado, eso es un peligro muy grave, muy grande, porque nos va a afectar, querramos o no. Y son peligros que podemos pensar que es invisible, pero sin embargo todo el mundo es consciente. ¿Qué cosa miras? Es como la canción que se cantaba a los niños en la iglesia, cuidadito los ojitos lo que miran. No sé si se acordarán de la cancioncita esa. Había, no sé, no me acuerdo. No había nacido yo todavía. Sí, sí, No eso sea fue mentiroso, después ya de no sea nosotros, mentiroso. Ahora Enrique. después se las canto para que Sí, sí. duerman. Eso fue en blanco y negro todavía, Sí, Enrique. sí, sí. Pero es interesante, miren, Algo, pastor, quería comentar. Jesús sabiamente, Jesús sabiamente se adelantó a nuestro tiempo y dijo, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer. Para el judío, el pecado, ¿dónde estaba? En la acción. En la En la acción. acción, ¿no? En la acción. Ujú. Pero Jesús se adelanta a su tiempo y dice, no, el pecado está ¿en qué? En la mente, en el deseo. En la mente, en el deseo. ¿Y Sí, cuánto daño nos hace cuando comenzamos a qué? A mirar. a mirar. A ceder, a ceder. Hablando de mirar, Adelante, ayer, Pepe. ayer recibí comentario de un caballero joven. Me dijo, no deberían colgar en el WhatsApp de ECA Caballeros imágenes sugestivas. Así a la hora de abrir el mensaje sea otro, pero la imagen primaria es, es una mujer que está mostrando casi los pechos, ¿no? Entonces yo me Lo que quedé, pasa es que es como lo de la carne, ¿no? Tú tienes que tener cuidado porque hay gente que ha estado metida en pornografía.
Ujú. Es como el alcohólico. Al alcohólico tú no le puedes seguir invitando ni una copa porque lo Así es, dañas. así es eso, es eso. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Por eso dice, no, acá dice comienza en la mente y el secreto y las tentaciones, en el peligro invisible. Correcto. O sea, es mejor abstenerse, Ujú. ¿no? Es mejor evitar. Pero es interesante esto porque mucho del pecado, pornografía, lascivia, lujuria, comienza cuando fijamos nuestra mente en una persona y cuando te atrae y cuando te gusta y tú ahí le vas dando, ¿no? Le vas dando. Entonces, qué importante es cuidar la mente, disciplinar tus ojos, guardar tu corazón. Nadie te ha visto, nadie sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón, pero tú sí sabes. Y es importante que eso que tú sabes y que Dios sabe, Dios sabe. que tú lo pongas delante de Dios. Y muchas veces uno tiene que decir, Señor, perdóname, quítame esto, Señor, guarda mis ojos, guarda mi corazón, porque es interesante, si tú le das un pequeño espacio, va a comenzar a ganar terreno. Roberto, Y como lo que dice la palabra, ¿no? Que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero puede manar para bien como puede manar para mal. para mal, correcto. Entonces, ahí hay un asunto que tenemos que tener mucho cuidado cada uno, ¿no? Ahora, Eh, eso va de la mano con lo segundo, alertas. La palabra nos alerta, Jesús nos alerta, los libros nos alertan, el curso nos alerta. Ahora, una alerta sirve siempre y cuando ¿qué? Lo Le haga tomes en caso. cuenta, tú Caso. reacciones a eso. Algo que me ayuda mucho en la mañana, y yo creo que a varios, es el despertador, ¿no? Mm. Pero ¿qué pasa cuando ya tú no le haces caso a tu despertador? ¿No? ¿Qué pasa cuando ya no le haces caso a tu despertador? No sirve, no sirve. Yo recuerdo mucho, me he reído viendo la Pantera Rosa, y la Pantera Rosa pues ponía su despertador, pero no le hacía caso, ¿no? Y entonces tenía toda una serie de artilugios para deshacerse de los despertadores y tenía una caja llena de despertadores rotos, ¿no? Entonces, de nada sirve las alertas, las advertencias, si no estamos dispuestos a qué? A obedecer. Puede ser. Mm. un Así de punto sencillo. respecto a esto, Pastor. Eh, Dado que estamos en la introducción y dado que, bueno, por este tema de la revisión que hemos hecho junto con el Pastor Roberto del todo el material que se va a entregar en este librito, personalmente me atrevo a dar una opinión acerca de todo el material y me parece interesante que además de las disciplinas espirituales que nos ayudan para combatir esto, ¿no? O sea, la oración, la palabra, también el curso, ¿no? Las láminas que vamos a entregar, el folletito, incluye pues unos consejos, ¿no? De cómo evitar caer en este tipo de tentaciones que son muy prácticos. Ya lo van a ver ustedes, no sé si lo han revisado de alguna manera, pero creo que esa parte tendríamos que de alguna forma, en la introducción, Pastor, una sugerencia, poderlo transmitir. O sea, como mentores, dándoles, digamos, como una pastillita o un adelanto, diciendo, también viene, ¿no? Como pocho, para que exista ese, digamos, ese entusiasmo, esa expectativa de parte de los participantes, de que no solamente va a ser, pues, un estudio, digamos, bíblico, ¿no? Ver los versículos, que todo eso ayuda, obviamente, pero también una metodología
que puede ser muy útil para combatir este tipo de tentaciones, ¿no? Una pregunta. Bien, no he visto el material, seguramente cuando lo veamos ya lo adaptaremos a nuestra mecánica. ¿Hay ejemplos, historias que se utiliza en cada lección que se podría utilizar como parte de la didáctica? Porque es muy Eh, importante, ¿no? Comparar Exacto, entre lo que ocurre justamente el con eje. el plan. Ya, Sí, sí, el sí, sí. eje de lo que, bueno, eso me adelanto, pastor, disculpe, solamente para dale, dale, no hay problema. mencionárselos. En cada uno de los capítulos hay 2 o 3 ejemplos Historias. de la vida real, de Ya, ok. cómo ha sido el impacto cada caso y justamente cómo lo están combatiendo, ¿no? Cómo lo están, digamos, afrontando con las consecuencias que todos sabemos son pues tristes, son lamentables, ruptura de matrimonios, en otros casos se pudo componer, en otros no, pero paralelamente a eso, Josué, y eso es lo que quería aportar con esta intervención, hay una manera de poder evitar que puedas caer en las tentaciones. Hay un elemento, por ejemplo, del que me acuerdo en este momento, ¿no? Que es el corral, ¿no? Tener tu corral, tener la forma de poder eh, evitar esas tentaciones a través de cómo ves a la compañera de trabajo, cómo ves a la compañera de la misma iglesia que hace contigo el ministerio de alabanza y que por ahí te estás distrayendo de alguna manera. O sea, todos los casos posibles, ¿no? Y con eso te da pautas, herramientas para poder, digamos, tener la mayor, digamos, Cobertura. la reacción, digamos, oportuna ante ese tipo de alertas de las que estamos hablando. Ok. Claro. Está bien, Sí, está bien. gracias a Dios sí hay bastantes ilustraciones, ¿no? Y creo que no solamente hay bastantes ilustraciones, sino también situaciones prácticas. Y sí, vamos a ver si podemos sacar unas perlitas, algunas cosas interesantes, porque realmente yo creo que necesitamos, necesitamos mucho, digamos, situaciones prácticas que ilustren, ¿no? Estos principios, estas enseñanzas. Eso es algo muy bueno. Vamos al tercero, calidad inferior. ¿A qué se referirá con calidad inferior? ¿Qué tiene que ver con la calidad? ¿A qué lo compararíamos? A Mm, a tu vida moral, A tus estar principios, indefenso, a tus indefenso, ¿no? Ujú. esa parte de indefenso es importante porque pienso yo de que el que nos puede cubrir realmente con un buen material para protegernos, y habla de la armadura de Dios, justamente la palabra, es el poder estar en comunión con el Señor, el poder saber de que es su palabra que nos cuida, el saber de que es el Señor que protege nuestras vidas. Pero si estamos flojos en esa parte, pues realmente estamos indefensos, porque si no tenemos al Señor, nosotros tomados, porque Él siempre nos va a tener a nosotros, entonces podemos estar, digamos, en esa calidad inferior en nuestra vida espiritual, estar indefensos ante lo que se pueda presentar. ¿Ok? Claro, en otras palabras, la calidad viene a ser lo que tú necesitas para algo. O sea, si compras un producto es de calidad porque tú necesitas que se cumplan ciertos requisitos para un objetivo que estás queriendo desarrollar. En este caso, la calidad significa qué cosas necesitamos nosotros para enfrentarnos a una situación que se viene. O sea, cuáles son las herramientas, cuáles son aquellos requisitos que nosotros podríamos hacer uso para podernos proteger y coberturarnos contra algo que se nos viene. O sea, para nosotros muy light, ¿no? Son muy rituales de repente. Tenemos la lectura bíblica, tenemos la oración, pero ya con una cuestión ritual. Esa es una calidad inferior. Donde está la calidad está en tu meditación, en tu reflexión y sobre todo en la aplicación, ¿no? Ujú. ¿Ok? Bien, continuamos. Vamos entonces.
Ok, capítulo 1. Mantenernos firmes o caer rotundamente. ¿No? Rafael, por favor. La trampa de la adicción. Primero, la curiosidad. La navegación aparentemente inocente que tropieza accidentalmente con imágenes provocativas, plantando la semilla de la tentación en la mente. Segundo, la búsqueda. El deseo de más, que de más lleva, no se entiende ahí, el De deseo más, de ahí más sería lleva una a coma, la... ¿no? De más, Sí, el deseo de más, ¿no? Y el deseo mayor, ¿no? De repente el deseo increciendo lleva a la búsqueda intencional. Se comienza a justificar los actos y a buscar privacidad para consumir en secreto. Tercero, la interacción. El involucramiento en salas de chat desde el anonimato. La fantasía se cruza con personas reales, incrementando drásticamente el peligro. Y cuarto, la consumación. El salto a la vida real. Encuentros físicos que destruyen la fidelidad, el respeto y la confianza del pacto matrimonial irremediablemente. comentarios sobre esto, sobre todo este proceso. Yo creo que El fin es la justamente, curiosidad, ¿no? La curiosidad empieza con algo inocuo, algo sin importancia. A ver qué pasa. Y cuando uno ya entra o ya está atrapado. Entonces, es la parte donde creo que hay que reforzar, porque en el caso del Titanic pasó lo mismo. Ellos tenían su plan detrás, tenían su plan. Pero por la curiosidad, de repente, el capitán del barco no fue por donde debía de ir, por curiosidad. Entonces, el hecho de que a veces somos tentados por la curiosidad nos va a llevar a ya hacer el ciclo que está ahí, ¿no? Ya cuando estamos en la mitad o en la etapa 2 o 3 ya es más difícil retroceder. yo creo que es el proceso que se da para poder llegar a esa consumación, ¿no? Primero es la curiosidad, es algo que a ti te impacta y permites, abres esa puerta. Después sigues en la búsqueda, o sea, insistes en esa parte, quieres que eso pueda ir un poco más allá. Viene la interacción donde tú ya das permiso, ya te acercas, ya la interacción es delicada porque te encuentras con la otra parte que tú no sabes hasta dónde te puede llevar y eso te arrastra a consumar el hecho, ¿no? Es todo un proceso, así vemos, eso no hace más que pisar con la curiosidad y le das puerta y te va por la resbaladera. Ahora, volviendo a lo que mencionaba Rafael, la figura del corral. El autor, por ejemplo, habla de corrales y barreras, ¿no? Barreras. Y se dan cuenta aquí, cada punto es como romper una barrera, romper una barrera. O sea, si yo paso de la curiosidad a la búsqueda, rompo una barrera de que esto no está bien, no es correcto, no es moral lo que estoy haciendo. Ujú. Y tengo que romper esa barrera de saber que estoy haciendo algo malo para continuar en la búsqueda. Pero una vez que estoy en la búsqueda, puedo quedarme allí, ¿no? Pero si quiero ya interactuar con personas en vivo, rompo una segunda barrera, ¿no? En la cual yo busco más, ya busco el contacto, el conversar, el interactuar, el citarme con personas. Una tercera barrera. Y hay una cuarta barrera. Ok, no nos quedemos solo en conversar, encontrémonos, ¿no? En vivo. Entonces son como barreras que vamos rompiendo, ¿no? Y el libro, como ya lo adelantaba un poco Rafael, ¿no? Nos habla de la importancia de construir estas barreras, de reforzar estas barreras, de cerrar estas puertas,
¿no? Para que no caigamos, para que cuidemos nuestra vida, nuestro corazón. Entonces el problema es cuando rompemos barreras, cuando abrimos puertas y cada una nos lleva a un problema mayor. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Si tú lo ubicas al rey David en este proceso, es exactamente lo que lo llevó ahí. ¿Cierto? Qué bueno Y, que lo mencionas, Quique. Qué bueno que lo mencionas porque tanto David como José, José, el que fue vendido por sus hermanos, ¿no? Que todos conocemos, son los dos ejemplos que vamos a empezar a tener en las siguientes páginas En varias lecciones. que van a ser, digamos, como ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ujú, ¿no? David con José, que creo que va a ser un paralelo interesante para poder didácticamente transmitir a los participantes este mensaje, ¿no? porque Sí, es una actitud que te bendice y es una actitud que te daña. Exacto, correcto. exacto. En la parte de consumación, Pastor, en el punto 4 habla, ¿no? Del respeto, de destruir la fidelidad, el respeto y la confianza del pacto matrimonial. Tenemos que tener en cuenta que hay solteros también, ¿no? Entonces habría que tener un añadido para no, para también incluirlos a ellos. Hay un calculo que más o menos entre el 25 a 30% de los grupos, al menos en mi grupo es así, Hay son solteros, sí. solteros. Algunas lecciones las hemos cambiado un poco y estamos incluyendo, si tú eres soltero, si tú todavía no estás casado, ¿no? Entonces estamos incluyendo eso en algunas preguntas, en algunas aplicaciones. Y si no las hubiera, ustedes tengan libertad de poder pensar, revisar la lección y pensar en el soltero. ¿Por qué razón? Porque el soltero como el casado necesitan estos principios, ¿no? O sea, no porque soy soltero, ya para mí todavía esto no, o sea, yo tengo carta libre, ¿no? No, no es así, porque el gran problema es que si yo, siendo soltero, me doy libertades, ¿no? Y aún peor, si yo como cristiano me doy libertades, cuando me case, eso no va a cambiar. Eso Pero no va a cambiar. ahí viene destruye la fidelidad a Dios, porque Dios nos ha dado un mandato, no Correcto, fornicar, correcto. ¿no? Y ojo, tenemos nosotros que entender lo que Jesús nos dijo. O sea, para el judío, ¿no? Era no fornicarás. Y yo creo que muchos de nuestros jóvenes, digamos, eso lo tienen claro. Pero el problema es justamente con la pornografía, con la masturbación, con aquellas cosas que consideran privadas, que yo no le hago mal a nadie, que yo no ofendo a nadie, pero que lamentablemente abren puertas, puertas peligrosas. Y Y a los después, jóvenes les ha tocado un tiempo muy difícil. Mira, yo es cierto eso, hace unos años hablaba con un hermano de la iglesia del INSE. Él es psicólogo, él es ya una persona mayor y somos muy cercanos. No lo veo hace tiempo, ¿no? Y me contaba cómo su hijo se había torturado ante él y hablaba de hombre a hombre y le decía, papá, este, en tus tiempos era más difícil porque en tus tiempos se iban a los prostíbulos. Ustedes se acordarán cuando antes ya sabíamos esa parte, la gente iba a los prostíbulos para poder satisfacer sus necesidades. Y le decía y le comentaba esto, le decía, ustedes iban a los prostíbulos, nosotros ya no necesitamos ir a los prostíbulos porque nosotros tenemos grupos de chicos y chicas que nos cuidamos de nosotros y tenemos relaciones entre nosotros. Eso se da. Eso es lo que pasa es que como nosotros no estamos al tanto de eso porque está lejos de nosotros, esa es la relación ahora entre la juventud, que es bien complicada y esa influencia al joven creyente debe ser muy difícil.
porque eso lo va a encontrar, por ejemplo, en la universidad, Sí, lo va a encontrar en trabajo, lo va a encontrar entre colegas, ¿no? Entonces, y es realmente algo muy duro, es complicado. muy duro. Sí. Entonces, si marcar una diferencia, por ejemplo, si salgo con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y de repente, digamos, ellos dicen, bueno, sí, vamos acá, vamos allá, y de repente ellos, o en una fiesta, ¿no? Invitan chicas, chicas que no son de la compañía, nada, sino contratan chicas Ujú. para una fiesta o para una despedida de soltero, ¿no? Entonces, lamentablemente, si un muchacho cristiano dice no, ya, va a salir, como José, pero como que el comentario, o sea, ser diferente, marcar una diferencia, hoy es difícil. Yo creo que nos toca a nosotros el poder conversar con la juventud, con los muchachos de la iglesia, en el momento que se pueda hacerlo, por supuesto, y que se dé el diálogo, y animarlos para hacerles ver las bondades del matrimonio, porque ellos le están huyendo al matrimonio, ya no se casan, ya los muchachos no están pensando mucho en matrimonio, están pensando en convivencia. Entonces, si nosotros le hacemos ver de que realmente, yo pongamos yo que sea a los 23 años, mi mujer tenía 20, vamos a cumplir 48 años ya. Entonces, hacerles ver de que es una bendición y que es algo que nos va a permitir formar algo bendecido por el Señor. Porque de la otra manera, si ellos, como muchos he escuchado yo, muchachos, le tienen medio, les da incomodidad pensar en el matrimonio porque no se sienten atraídos por ello, y entonces, ¿en qué pueden terminar? No, como decía Pablo, preferible que se casen antes que se anden quemando, y bien sería que hagan como yo. O sea, cuando él explica que él puede, pero no todos tienen el don de continencia. Y eso es una cosa muy dañina. Entonces, poder hablar con claridad con ellos para poder motivarles y darles esperanza en esta parte también. Sí, y es por eso, Enrique, que no tenemos 10 lecciones en 10 semanas. Tenemos lecciones más pequeñas, porque lo que deseamos es justamente que como mentores separemos tiempo para conversar con ellos, uno a uno, que entre el mentor y el comentor conversemos con cada uno de los varones sobre estos temas. Y eso creo que es importante, orar con ellos, compartir con ellos. ¿Por qué razón? Porque esto es algo que no solamente, digamos, atrapa al hombre, sino que aleja su corazón de Dios, Es aleja cierto. su corazón de Dios. Entonces, si queremos realmente que entre los varones haya un crecimiento, tenemos que buscar que haya victoria en esta área. Si nosotros oramos, trabajamos, pedimos al Señor que dé victoria en esta área, vamos a darnos cuenta que muchas vidas van a comenzar a florecer, muchos matrimonios van a comenzar a cambiar, muchas actitudes van a ser diferentes, pero necesitamos sí ir despacio y hablar de estas cosas como bien tú lo has mencionado con claridad. Vamos, excusas. Pepito, ¿cuáles son las excusas más comunes? Yo lo controlo. La ilusión de creer que podemos jugar con fuego sin quemarnos. Justificamos nuestros pensamientos y acciones secretas asegurando que no dejaremos que la situación escape de nuestras manos, minimizando el inmenso poder destructivo de la tentación sexual. Nadie saldrá herido. La falsa y peligrosa creencia de que las acciones realizadas en la oscuridad no afectan a nuestra esposa, a nuestros hijos ni a nuestra relación con Dios. La realidad es que no existe adicción ni aventura amorosa secreta
donde no haya víctimas colaterales. ¿cierto? ¿Cómo echamos por tierra ese yo lo controlo? No haciéndolo. ¿Ok? No haciéndolo, pero ¿qué No, pasa? reconociendo en primera nuestra debilidad, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos Honestos. y No se decir que puede controlar. no se puede controlar Humanamente, ahí nos humanamente. damos cuenta que no. O sea, es un engañarse a uno mismo, ¿no? El que dice, yo puedo ver esto, salir, tener estos malos hábitos y controlarlos, se está engañando a sí mismo. Yo Por creo eso que dice, ujú, lo que dice Pablo es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que es lo primero que todos tenemos que reconocer y aceptar. Y cuando habla y lo dice, que parece un trabalenguas, pero lo que hago no lo entiendo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, él reconoce o sea, se va dando cuenta de quién es, cómo es nuestra naturaleza, porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, encuentro que el mal está en mí. Entonces, si no aceptamos, porque a veces creemos que como ya estamos en Cristo, ya tenemos una aureola y ya no pasa nada, y que yo puedo exponerme a cualquier cosa y pasar por el fuego y no quemarme. Y esa es una gran mentira. Entonces, si uno entiende lo que somos, nuestra naturaleza, ahí viene la parte de que yo soy consciente de que soy frágil y que yo no puedo estar exponiéndome porque si toco lo que está en fuego me voy a quemar. Entonces, ahí hay que tener cuidado y saber de que si Pablo lo experimentó y lo está expresando de una manera que es redundante porque lo dice y lo dice, es para hacer ver la magnitud de lo que es nuestra naturaleza pecadora, ¿no? Y al final se da cuenta y dice, miserable de mí, pero entiende, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque no hay nadie más que nos pueda librar de nuestra naturaleza. Y creo que eso tiene que ser muy claro para que no pensemos de que ya estamos vacunados y que ese virus no nos va a coger. Mentira. ¿ok? Aquí hay un tema, no Es- solamente es- espiritual, es un tema también de una naturaleza. O sea, nosotros, el apóstol Pablo cuando dice esa afirmación, aquello que quiero hacer no lo hago, aquello que no quiero hacer lo hago, es porque arrastramos desde nuestra infancia una serie de experiencias que están muy, muy inmersas en nuestro cerebro. Y lo hacemos de forma inconsciente. Hemos tenido de alguna manera a veces experiencias inconscientes que nuestro consciente en algún momento lo sale a flotar, lo sale a desarrollar. Entonces, es un proceso permanente, es un como reprocesamiento cerebral de esto que nosotros lo tenemos en nuestra naturaleza. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que salga, que nazca de nuevo, ¿qué le está diciendo? Hay que hacer un cambio en las formas como tú entiendes, como tú interpretas y como tú actúas. Y está precisamente en la parte mental donde a veces tenemos que trabajar bastante. Y a veces nosotros tenemos la tendencia, bueno, conversábamos con un pastor hace unos días que la oración está bien, la lectura de la Biblia está bien, pero también hay un acompañamiento que es necesario para que podamos reprocesar todo eso que lo hemos llevado. Entonces tenemos que reconocer eso, que como humanos tenemos que estar permanentemente revisando, permanentemente poniendo una mano y reconociendo que esa parte tenemos que cambiar. Sí, y como dice, ¿no? No es que solamente sea algo que lo espiritualicemos, sino Mm. nosotros vemos y dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? En pecado me concibió mi madre. ¿Cómo lo interpretamos, Roberto? En pecado me concibió mi madre. Ahora, yo creo que no está refiriéndose
al hecho de que es pecado tener las relaciones sexuales dentro del matrimonio, sino a lo que se refiere eh, el texto es una referencia a la naturaleza pecaminosa del ser A la humano. naturaleza, a eso se refiere, pues. Venimos ya con eso. Está en nuestros genes ese pecado. O sea, No es es que, naturaleza pecaminosa. Soy claro, pecador desde el nacimiento. claro, venimos así. Desde el pecado de Adán, venimos así. Ahora, que se condiciona más y más con la parte de niñez y experiencias, por supuesto que sí. Pero aparte de eso, todos venimos con esa naturaleza pecadora. Ujú. Pero para Romanos 7 hay el Romanos 8. Ahí está la solución, ¿no? Claro, Ujú. claro, pero Ah, primero tiene que entender Romanos 7 para poder pasar al 8. claro, claro. O sea, Ok. no es fácil, es delicado. Y es por eso que nosotros vemos, ¿no? La última vez que fue muy fuerte, ¿cómo se llama? El siervo que murió y después sacaron que tuvo muchas relaciones y que Ah, era conocido mundialmente. El predicador, O sea, vemos nosotros y Rabbi, nadie puede imaginarse, Rabbi. Rabí Zacarías. Entonces, no es por juzgarlo a él, no simplemente vemos justamente cómo eso se da. Y si nos descuidamos, a cualquiera nos pasa. es interesante. Acá hay una muestra, digamos, de un porcentaje. Dice un sondeo realizado a 350 hombres, y ojo, miren, hombres cristianos, Ujú. ¿no? 64% reconoció que de alguna forma estaba envuelto en una adicción sexual. Wow. 25 reconocieron que habían tenido, o sea, relaciones sexuales. Y un 14% reconoció que habían tenido un contacto inapropiado con alguna persona del sexo opuesto, ¿no? Todos pecadores que no entrarán el reino de los cielos. Todos Correcto. pecadores. Ahora, las cifras, dice, revelan que la fibra moral se enfrenta a una dura batalla interna y externa. Ahora, Claro. leí hace unos días unos artículos para un trabajo monográfico que estoy haciendo y un pastor escribía y decía el problema, y se refería a la inmoralidad y la licencia que hay en los Estados Unidos, y él dice el problema en Estados Unidos no son los abortistas, no son los liberales, no son la inmoralidad, no es Hollywood, no es la gente pecadora. Dice, el problema es que la iglesia se ha contaminado. Mm. Permisividad. Correcto. O Se ha sea que secularizado. se ha secularizado. Entonces él dice, si la iglesia, y ¿qué podríamos decir? ¿Qué dijo Jesús? Si la sal pierde qué, Sabor. Pierde su no efecto. sirve qué. No sirve. Nada, que hollarla y pisarla. Entonces, esa pureza es lo que nosotros como creyentes tenemos que recuperar. ¿Para qué? Para que nuestras palabras, para que nuestro trabajo, para que lo que hacemos pueda impactar en la vida de la gente. Entonces él dice, lo que tenemos que recuperar es una iglesia pura, una iglesia fiel, una iglesia obediente. Mm. Ahora, Ahora, Pastor, solamente viendo a ese cuadrito que usted ha mostrado, que ¿Sí creo que puede retroceder, pastor? no lo hemos comentado, Pastor, me parece interesante porque la encuesta está hecha a hombres cristianos en el ámbito de la iglesia, ¿no? De varias iglesias, y sacan estas conclusiones. O sea, eh, podemos, digamos, trasladar esa realidad a la nuestra. ¿Qué saldría en estas estadísticas en un caso limeño? Imagínense, no Claro. sé. En Estados Unidos hubo un congreso, me contaba un pastor amigo allá, de muchas iglesias y lo hicieron en un hotel y fue con todo cubierto los gastos. Y cuando tuvieron que pagar
la directiva todos los gastos, el gasto más grande que había era que todo el liderazgo y toda la gente, lo más que había gastado eran películas 3X pornográficas ahí en las habitaciones. ¿Se imaginan? Era para dar la clase, pues, O sea, Para informarse qué eso había. para es un informarse. indicativo muy ¿En qué está, alarmante, no? ¿En qué está? muy ¿En qué está la alarmante. gente? Pastor, una consulta. Ahí en el tercer nivel, ese de contacto inapropiado, yo lo entiendo como un tema de homosexualidad. No queda muy claro, y puede ser Porque homosexualidad o hablamos incesto de infidelidad No, física, pueden ser claro, tocamientos nada más, pueden ser o tocamientos entre la tocamientos. pareja. O Claro, también habla el libro, la encuesta de contacto inapropiado, también le llaman al piropeo, al feeling, ¿no? claro. Ese es. A ese contacto, pues, de querer enamorar, o la chica que te mira de otra forma, tú la miras también así, a eso se refiere, ¿no? ah, ok. También. A esos cumplidos. Claro, ¿no? Ese Flirteo, ponerte, flirteo. ponerte Pero, todo, pero no todo. ¿A hay que, ese qué? no hay que minimizar, porque hay casos y casos. No, también, ahora en este momento, como Claro, se han abierto esas puertas, es muy delicado, sí, sí, sí. es muy expuesto ahora. Ujú. Mm. Ok, seguimos. Vamos adelante. Capítulo 2. Ahora es interesante que en el capítulo 2 el autor cuenta una historia de cuando él era niño, ¿no? Y él dice que, digamos, le hicieron como una broma de que él se casara con su vecina, Una compañerita con ahí. su compañerita. Y la compañera, ella sí lo tomó muy en serio. Y ella dijo, un día yo me casaré. Y es interesante lo que mencionó, Con ¿no? alguien que me ame, le decía la chiquita, Con ¿no? alguien que me ame, que me Que me valore. valore, que me respete y que haga realidad mis sueños. Y es interesante, después reflexiona el autor y dice que la gran mayoría, y eso lo he cambiado, el autor en el libro dice todas las mujeres. Yo discutía con mi esposa y me decía, mira Roberto, hoy día hay mujeres que realmente no quieren casarse, así como hay hombres que no quieren casarse, hay mujeres que no quieren casarse, que se sienten felices, completas, satisfechas, solas, ¿no? Entonces sí que no todas, por ejemplo, no todas sueñan con tener un marido, con tener una casa, con criar hijos, no todas. Algunas quieren ser profesionales, quieren lograr metas, quieren tener, cumplir otro tipo de sueños. Lo que pasa, Roberto, es que, por supuesto, ellas pueden pensar, y ellos también, de esa manera, pero al pasar el tiempo, la soledad es lo más triste que puede haber. Mucha Eso gente es hasta se verdad, suicida por la soledad. ¿Por qué? Porque es por eso que mismo el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, si el Señor mismo lo dice, que no es bueno que esté solo, lo que pasa es que cuando estás joven y tienes fuerzas y tienes la capacidad económica, te distraes, viajas, pero va pasando el tiempo y ya has hecho todas esas cosas y la soledad es triste. Yo he escuchado cuántas personas, mayormente mujeres, que hablan con tristeza de su soledad Mm. y eso no es bueno. Lo que pasa que en las mujeres se está produciendo el hecho de que en la medida que va pasando el tiempo, se sienten menos deseadas. Y una mujer por naturaleza tiene el deseo de ser deseada. Y a través de sus logros, muchas de ellas creen que es la forma como pueden ser deseadas por la competencia. Entonces, eso tiene un ciclo. Llega un momento, en España, por ejemplo, y hay organizaciones que están procurando importar solteros de edad para casarse con chicas de más de 40, 50 años, porque ya es un gasto para el Estado mantener a estas personas solas. No te apuntes, Josué, ¿ah? Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que la soledad te va a empujar
en cierto momento de la vida, cuando ya es muy tarde. Es Pero muy por el duro. momento, ellas se sienten bastante poderosas. La encuesta que uno puede hacer, el matrimonio no está en sus planes. ¿Qué está en sus planes? Tener propiedades, ser gerente, ser tal, tal, y tener una competencia. Pero en el tiempo ahí viene el dolor, pues. En el tiempo viene el dolor porque uno va desarrollando y uno va viendo de que los hijos se van, los hijos hacen sus vidas, o si estás viviendo con tus hermanos porque eres soltero o soltera, pero cada uno va abriendo, si te vas quedando solo. Es muy duro esa parte. Y eso yo creo que es lo que tenemos que conversar con los muchachos, con los jóvenes, para que puedan ir viendo todas esas, los pros y los contras de las cosas, ¿no? Claro, hay un tema, ¿no? Yo enseño en la universidad, ustedes saben, y cada vez se está viendo más la proporcionalidad de mujeres con varones va aumentando. Hay más mujeres ahora en las universidades que varones. Y la pregunta es esa, ¿cuáles son tus planes? Toitas dicen estudiar, tener una maestría, doctorado, viajar por el mundo. En ninguna de ellas he escuchado que su plan está en matrimonio. Yo hice una encuesta a comienzo del ciclo. Tengo más o menos como 100 alumnos. Ninguna de ellas dentro de sus planes está el matrimonio. Entonces la pregunta que les dice, ¿no? ¿Y chicas, usted no piensan casarse? No, eso será después, eso sería posteriormente, por el momento todavía no. ¿Y cuándo va a ser el momento? Bueno, ya ellas ponen sus límites, ¿no? Cuando tengan tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, por ese lado, esa es una influencia estudiantil, universitaria para los jóvenes que también se traslada a la iglesia. Y tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes así, ¿no? Cómo motivarlos para que tengan una pareja, ¿no? Porque eso es muy importante para la vida de la iglesia misma y para ellos mismos. Entonces, como consecuencia del descuido a veces que nosotros no le estamos enfocando, el joven con toda la efervescencia hormonal que tiene puede caer rápidamente en tentación, ¿no? Sí. Ahora, en esta lámina, y a propósito de esa secuencia, ¿no? En que estos niños, porque eran niños que estaban jugando, por eso también la ingenuidad o la manera como lo plantean, ¿no? Qué sueños tenían para su vida futura. Y acá es donde la niña, la mujercita, es la que menciona estas tres situaciones. Ojo que, primero que son niños, y segundo, Pastor ahí lo menciona también, el autor le da énfasis, que así como eso, digamos, era dicho por una niña y para las mujeres se aplica, también se aplica para los varones. Lo menciona y le pone énfasis. O sea que también el hombre quiere ser amado, quiere ser valorado y quiere cumplir con su pareja todos esos sueños. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí. O sea, nosotros, hombres y mujeres, queremos esto y queremos encontrar esa persona. Y creo que algo que el autor dice y lo repite en los siguientes capítulos es que no nos preocupemos por encontrar la persona perfecta, sino esforcémonos nosotros por ser esa persona perfecta. Hombría al máximo, Y pastor. eso creo que es, perdón, Hombría al máximo. correcto, es la misma idea. O Está sea, no alineado, ¿ah? está alineado. O sea, no, o sea, vas a ser feliz no buscando que tu esposa sea la perfecta, sino buscando que tú seas el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios quiere que seas. Y es interesante porque en esta parte, y quiero que después ustedes lo subrayen en la separata que ustedes tienen, nos lleva a reflexionar en algunas preguntas para evaluar la calidad del amor con nuestra esposa. Por ejemplo, si la amamos, si la valoramos, si decimos que cumplimos sus sueños, dice considere las siguientes preguntas para evaluar la calidad de su amor. Por ejemplo, dice, cuando usted es puntual, pero su cónyuge no, ¿se impacienta? Cuando su cónyuge necesita atención, pero usted está ocupado en alguna tarea, ¿se muestra comprensivo?
Cuando su cónyuge triunfa en su propio campo, ¿siente y demuestra alegría y orgullo o se siente menos o se pone picón? Mm. Cuando está tratando de ganar una discusión, ¿menciona cuánto mérito ha hecho en el pasado? ¿Alguna vez hace que a su cónyuge objeto de sus bromas hirientes o de menoscabo? ¿Lleva usted cuentas en detalle de las ofensas del pasado? Es interesante estas preguntas, ¿por qué? Porque dice las respuestas a estas preguntas pueden significar la diferencia entre un matrimonio duradero y uno que se desintegra. La clave para tener un matrimonio maravilloso no es encontrar el cónyuge perfecto. Más importante es ser un cónyuge perfecto. Entonces aquí es interesante el desafío que la palabra nos hace de esforzarnos por ser esas personas que amen, valoren y cumplan los sueños de nuestro cónyuge. Yo creo también, Roberto, de que por eso es que la palabra nos lleva a poder entender, porque acá no hay interpretación, sino es clarísimo. Cuando Pablo mismo, fíjate, Pablo, no siendo casado, habla sobre problemas del matrimonio y habla justamente, le dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, y lo expande de tal manera que lo deja clarísimo. Y yo creo que eso tiene que ser también muy claro al enseñar para el marido y para la esposa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la esposa descuida al marido o el marido descuida a la esposa? Cuando eso tiene que ser, y lo dice acá con claridad, que dice, no os neguéis, porque no haya ser que Satanás los tiente a causa de vuestra incontinencia. Entonces es algo que si se dan problemas en el matrimonio, entonces es fácil echarle la culpa al otro y decir, porque tú, pero ¿qué ha pasado si nosotros hemos instruido a la pareja para que cuiden y protejan justamente a su compañero o a su compañera? Eso no se puede descuidar tampoco en la iglesia, de Bien, poder instruir de cómo debemos cuidarnos y sobre todo ahora en estos tiempos donde te venden, pues qué sé yo, un maní y el maní sale una mujer desnuda para ofrecerte el maní. Entonces es delicado el asunto y tenemos que cuidarnos, ver la forma de poder protegernos en esa parte de ahí. ¿ok? Vamos a las preguntas y acá vemos aquí que el autor habla de un diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Una relación vertical. El Ujú. fundamento de todo hogar es mantener una relación personal y muy cercana con Dios. Y aquí no es el otro, soy yo como hombre. Una relación horizontal, la relación humana más personal e íntima debe ser exclusivamente esposo y esposa. Así es. Un liderazgo de servicio. El rol del hombre es brindar dirección y amor abnegado al hogar, teniendo a Cristo como su modelo supremo. Y un complemento perfecto. La esposa es el diseño de Dios como la compañera que complementa al hombre en todas sus responsabilidades. Entonces es interesante ver esta perspectiva del matrimonio. Y algo que también quiero que subrayen en la separata es cuando dice, ¿no? Nuestros hijos y nietos nos están observando con atención para responder a estas preguntas. ¿Qué valor le damos al matrimonio? ¿Respetamos nuestro compromiso? ¿Es la fidelidad sexual un valor para ser respetado o una costumbre anticuada que solo es digna de ser objeto de honor? Eso subraya. ¿Por qué razón? Porque para nosotros como hombres mayores, eso es algo que debemos tener bien grabado aquí en la mente. Tus hijos, tus nietos, te van a ver a ti. Y esta pregunta yo creo que es capital, porque ellos pueden escuchar muchas cosas, pero lo que vean en nosotros, en nuestra relación matrimonial, como padres, como abuelos, los va a marcar, los va a marcar.
Otra Gran Ahora, verdad, pregunta, pastor. Gran una verdad. pregunta. Estas preguntas están relacionadas al matrimonio, sí, pero ¿cuál es el tema de la elección? ya. ¿Hay un hilo conductor entre el tema de la elección y estas preguntas? Sí, en el sentido de que el hilo conductor, digamos, que desarrolla esa segunda parte, ¿no? Tiene que ver mucho con honrar la fidelidad sexual o reírnos de ella. Es honrar la fidelidad. Ese es el tema central de la segunda parte y retrocedo un poquito para que lo veas. Esto de acá, esta parte de acá, el capítulo 2, honrar la fidelidad sexual o reírnos de ella. Claro, Entonces, el hilo conductor es, tanto hombres como mujeres queremos ser amados, queremos ser valorados, queremos que se cumplan nuestros sueños, ¿no? Habla del amor divino. Este es el amor que Dios quiere poner en nosotros. ¿Cómo lo ha porque, diseñado? mm, Acá vemos la relación vertical, horizontal, liderazgo de servicio y un complemento perfecto. por ejemplo, las preguntas tendrían que depender. ¿Podríamos volver al diapositiva anterior? ¿Ya? El anterior, el anterior, donde estamos. Ya, ahí por ejemplo. En el tema que no sean casados. La pregunta sería, ¿ustedes jóvenes o nosotros realmente somos amados? ¿Qué nos falta o qué está pasando para que no tengamos esa respuesta o ese tipo de satisfacción? Segundo, ¿somos valorados independiente que estemos casados o no? Porque, por ejemplo, una chica que le propone una relación sexual antes del matrimonio, de hecho ya está habiendo una desvaloración. Y igual varón, porque no solamente la tentación o la propuesta viene de parte del varón a la mujer, sino ahora es viceversa también. Entonces, estás siendo valorado tú como persona cuando tienes esta propuesta o cuando tú estás proponiendo, y a veces, antes del matrimonio, tengo que saber si realmente tengo una buena satisfacción sexual antes de casarme, porque no vaya a ser que en el matrimonio fracase en este aspecto. Entonces, yo no sé si podríamos reorientar las preguntas para que sea de tipo universal, sin solamente centrarnos en el matrimonio, porque como hemos visto, dice que el 25% son jóvenes que no han tenido experiencia matrimonial. Entonces, sus respuestas van a ser un poco difusas, ¿no? Un poco a futuro. No sé, me parece. Pero ahí, pastor, perdón, Sí, estos tres aspectos, si bien es cierto, yo no soy casado, soy soltero, eh, Escucha a tu yo, mujer nomás. yo lo puedo percibir desde el punto de vista de mis padres, ¿no? Si mi padre respeta a mi esposa o a mi a mi mamá. mamá Claro, o a mi papá, ¿no? Entonces, cuando yo vea eso, yo voy a anhelar replicar la familia, porque justo de esa relación, ¿no? De pareja, donde yo fui fruto como hijo, veo, oye, yo quiero tener una familia como la de mi papá. O sea, yo quiero ser como mi papá. Pero si mi papá le pega a mi mamá, la grita, no la valora, entonces, sea hombre o mujer, el hombre va a seguir el patrón, mismo patrón. patrón. Y la mujercita va a decir, no, yo no me voy a casar. No quiero un hombre como mi padre. Entonces, ahí es donde viene. O sea, yo creo que todo esto nace en el hogar, ¿no? Es lo que nosotros vemos como hijos. Por eso que en el capítulo 10 que dice, ¿no? ¿Vamos a dejar un legado de tragedias o un legado de triunfos? Entonces, Correcto. analizarnos. Y si bien es cierto, el participante es soltero, pero podríamos eh, hacerle la pregunta, ¿no? O sea, bien, o sea, sin caer en el tema de inmiscuirnos, ¿no? Pero
soltándolo, ¿no? O sea, si yo veo que soy fruto de un matrimonio donde mi papá, mi mamá se aman, se valoran, han cumplido sus sueños, ¿no? En la medida de lo posible, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a buscar una mujer como mi madre. Es lo que yo veo, ¿ah? No, no hago distingo entre soltero y casado. Creo Yo que creo que tu punto es siempre... muy bueno, Pepe, es muy bueno. Y la otra parte es de que los muchachos que están con nosotros son mínimo 30 años para arriba. O sea, ya no son jovencitos, ya son niños, ya ellos tienen, más bien hay que motivarlos para que Claro, ellos, en la medida de lo posible, puedan ir con seguridad a pedir al Señor que le ponga la pareja que ellos necesitan. Porque ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de muchachos que tienen 30, 30 y tantos, hasta 40 años, los jóvenes que están con nosotros, ¿no? Porque hay ya personas mayores también. Entonces ya ellos entienden porque han vivido ya lo que tú estás diciendo, Pepe, en su hogar y lo ven todos los días, pues, si no son casados con sus padres, o muchas veces ya están independientes, viviendo ellos solos. Pero ahora lo que nos toca a nosotros es mostrarle de que esos pasos son buenos, que Dios va a bendecir la unión matrimonial. Porque por otro lado van a estar indefensos, ¿eh? A veces Bueno, ese ejemplo, que quito ese ejemplo, no solamente tiene que ser verbal, Así es, así es. que es la más difícil. ok. Mm. Bien, vamos a las preguntas. Claro, la pregunta iba por este lado, ¿no? Es decir, Ujú, eh, un poco de repente reorientar las preguntas para que sea de carácter transversal, ¿no? ujú. Bueno, ya el mentor tendrá que adaptarlo Sí, a adaptarlo a la necesidad de su sí, grupo. sí, sí, Bien, sí, sí. vamos a las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, Josué, si puedes leer las dos primeras preguntas, por favor. hay dos Josué. Marbelío, Josué Centeno. ok. Pregunta de reflexión final. ¿De qué peligros ocultos debemos tener cuidado hoy? Identifica los icebergs de la cultura moderna que amenazan la pureza y fidelidad en tu hogar. ¿Ok? Segunda ¿Qué pregunta. veríamos allí? Ah, ajá, ok. Pero entonces, en vez del hogar, podríamos poner en tu vida. De En tu tu vida entorno, de puede tu ser. entorno. ¿No? De tu En tu entorno, de tu entorno. vida, para que no se vaya solamente para la parte del hogar, porque si es soltero, pero sí va a pasar los icebergs de todas maneras. Entonces, la última parte sí puede fidelidad en tu vida, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Esa pregunta yo creo que está clara sobre qué Ujú. vamos a conversar, sobre qué vamos a discutir. ¿No A es ver, cierto? ¿cuáles serían las posibles respuestas? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuáles serían las posibles respuestas ahí? ¿De qué peligros ocultos debemos tener cuidado hoy? El provocar que la tentación pueda llenar nuestras vidas. Porque si nosotros simplemente respondemos, pasa porque ahora se visten como para quien dice, "Ah, mírame", entonces yo creo que uno tiene que tener cuidado de qué cosas sigues con los ojos. Por eso que decía yo la canción esa que se cantaba a los niños, cuidadito los ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirando está. Entonces definitivamente uno tiene que saber hacia dónde dirige esa inquietud que se le presenta en ese momento. Y eso nos puede pasar a cualquiera, porque desgraciadamente la tentación está por todas partes y en diferentes formas. Allí yo creo que hay bastantes cosas que podemos identificar. Ujú. Uno es todo lo que podemos ver a través del Internet en nuestros celulares, ¿no? Uno. Mm, Dos, en la computadora. Tres, como tú dices, o sea, la interacción que tenemos con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, y amigas, vecinas, ¿no? Entonces, con las cuales, digamos, tenemos que tener cuidado, ¿no? claro, Ahora, porque esa palabra en tu hogar no está sesgado a casados, ¿ah? En general, es bastante general. Es tu, claro, Tu entorno.
tu entorno, es eso donde tú estás, soltero, bueno, casado ya, casado quiere, casa quiere, ¿no? Pero como hijo y como padres, o sea, hay peligros. Yo puedo ver a mi papá, hoy mi papá está raro, y por experiencia lo digo, ¿no? Mi papá venía con cosas distintas, y yo digo, este no es mi papá, ¿por qué está pensando así? Y al final se identificó que mi papá estaba sacando los pies fuera del plato. Eso, ¿no? Y Ah, es eso que las cosas que comienzan a impactar, pero también el hecho de como hijos lo confrontamos a mi padre y mi padre rectificó. Entonces, no porque yo sea soltero, tenía 15 años, me acuerdo. No porque sea soltero, no le voy a decir nada a mi papá, papá, eso está mal, tú no eres así, tú estás haciendo esto. Tú nos has enseñado a respetar a la mujer, a mi nueva mamá, pero tú eres el primero en deshonrarla. Mi papá rectificó y desde ahí hasta su vejez, hasta sus años, él atendió. Así es. Un perfecto. poco quiero Muy centrar la buena. pregunta, no, no Esa sé. palabra hogar es muy, muy importante, ¿ah? Sí, importante, pero la pregunta es si nosotros estamos tratando con la gente del grupo, dice, identifica los aires en la cultura moderna que Cultura amenazan moderna. la pureza y fidelidad en tu vida. En tu hogar, Pero en en tu tu hogar. vida ya te atañe a ti. Entonces le das posibilidad a que él piense y diga, sí, en mi vida puede estar pasando esto, 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 porque va directamente contra la persona, sea Pero casado o sea soltero. acuérdense que estamos recogiendo el mensaje del iceberg, ¿no? El iceberg ahí hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Entonces, aquí la pregunta, quiero entenderla bien, ¿cuáles son aquellos iceberg, aquellas cosas que no se ven de la cultura moderna que amenazan la pureza? Ahí me quedo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la cultura moderna que nosotros escuchamos o a ver la tenemos que propiciar? La autosuficiencia. Tú puedes, el poder está en ti. Entonces, como tú puedes y como tú eres autosuficiente, ya puedes hacer lo que te da la gana. Ese es, diríamos, para mí, un problema de la cultura moderna. Ya estamos formando personas autosuficientes ellos mismos se pueden controlar. Lo segundo, que no tienen que rendir cuentas a nadie de sus exactamente, actos. exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que se ha filtrado muy sutilmente y vamos a escuchar conferencias. El poder está en ti, tú tienes el poder, etcétera, etcétera. La autosuficiencia, la excelencia. ¿Y la excelencia qué cosa es? Dentro de esa cultura, la admiración. Y para ser admirado, ¿qué quieres hacer? ¿Qué haces? Cosas que están atentando contra tu vida espiritual, ¿no? De repente te quieres mostrar más allá de lo que tú eres, de repente tu preocupación es ir a un gimnasio, por decirlo, para mostrarte que tú eres musculoso, que tienes, para que las personas se fijen en ti, parte de la cultura moderna, ¿no? Y si ustedes ven los gimnasios, ahora es el mejor negocio. Y si van a ver ustedes, los gimnasios están siempre con vista a la calle. Es una cuestión sutil, ¿no? Y uno se puede poner ahí, y ahí está, vista a la calle, haciendo sus ejercicios, qué sé yo. Cosas que parecen que no tienen sentido, que no tienen mucha importancia, pero están ahí, parte de la cultura moderna. Entonces, yo diría que, a ver, un poquito abundemos en ese tipo de posibles reflexiones para que contextualicemos. Claro, ya hemos dicho que los celulares, muy bien. La información que tenemos a disposición, muy bien. Y la falta, diríamos, de verticalidad, voy a decirlo así, en nuestras iglesias. O sea, somos muy flexibles, muy tolerantes, de repente, en algunas congregaciones. Es una parte que también dentro de la cultura moderna se ha filtrado, ¿no? Ya somos light, ya no queremos hacer daño a nadie, no vamos a hacer este tema porque podemos vender.
Entonces, ese tipo de cosas sería bueno también comentarlo, ¿no? Porque es parte de nuestra responsabilidad poner en evidencia que hay situaciones tan sutiles que a veces lo damos por normalizado. Cultura permisiva. Eso. Entonces cada uno lo aplicará a su entorno, pues, ¿no? Que sería muy importante. Pero hay que declararlo, hay que reconocerlo. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. A ver, Nos ha ganado la hora. uy, Eh, entonces, Vamos con la segunda pregunta y a vamos a ver, cerrar ahí. ¿por qué Quique, tendemos a adelante, pensar, adelante, Josué. ¿por qué tendemos a pensar que podemos jugar con la tentación? Reflexiona sobre las excusas personales y mentiras que te cuentas a ti mismo para coquetear con el pecado. Mucha relación con la anterior. A ver, Ahí entra creo que también lo hemos visto en unas láminas anteriores, Pastor, esto de que con esta actitud, con esta forma de actuar, no le hago daño a nadie, ¿no? Mm, ok, ese es Esa un es una argumento. típica respuesta, muy, 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 pernicioso. y muy peruana, ¿no? Muy criolla, muy, muy dicha por en general hombres y mujeres, obviamente un poco más de los hombres, y creo que ahí es una manera de jugar con este tipo de tentaciones, ¿no? Mi cuerpo es mío, Claro, no eso. tengo que rendir cuentas a nadie, O soy como que mayor de nunca se va edad, a enterar, o no se va a enterar, ¿no? O sea, tu visión siendo creyente, ¿no? O sea, nadie se va a enterar, nadie se va a enterar, ¿no? o algunos dicen mi vida privada, es mi vida privada. O pensamos que no nos va a afectar a nosotros, que podemos jugar con eso, pero no va a pasar nada, y esa es una gran mentira. Correcto. No, y a veces escuchamos o vemos explicaciones un poco más agresivas, ¿no? Es decir, le estoy haciendo un favor a esa persona porque esa persona no tiene con quién estar. Buena gente, creo. Buena gente, ¿no? Muy generoso. Esa es como la respuesta del futbolista, ¿no? De este futbolista, tócame sobre realidad, una cosa así, Ah, ¿no? claro, claro. Ya Tócame. ha entrado la parte del humanismo. Manco, Sí, sí. manco. Bien, bien hermanos, miren, el tiempo nos ganó, son 9:32. Sí. Yo voy a cerrar aquí para poder grabarlo y oremos, reflexionemos las otras dos preguntas y la idea, como les digo, es yo les voy a seguir dando el formato, el material lo van a tener antes y lo que queremos enfatizar es el hecho de que los alumnos puedan tener los resúmenes antes para Mm. que lleguen a la clase ya conociendo el contenido y podamos tener un buen tiempo de conversación. Eso creo que va a ser algo muy importante, ¿no? De conversación y terminar también con oración. Eso es Mm. importante. Ok, bien, entonces, Pepito, sí, despídenos por favor con una oración. Padre amado, muchas gracias, Señor. Gracias por este tema. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en, en nuestra mente, en el corazón del pastor, de los caballeros, Señor, el tratar este tema, Señor, de la integridad sexual, Señor. Y Padre, que, Señor, reconozcamos, Señor, que mucho de este tema, mi Dios, nos ha alejado de ti, de esa vida, Señor, de plenitud, de ser, Señor, hijos tuyos, Señor. Y Padre, los efectos, las consecuencias, Señor, no solamente son para nuestras vidas, sino también para nuestro entorno, Señor, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hijos, Señor. No es, Señor, un tema que no afecta, es un tema que afecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor, de que
estamos expuestos, Señor, a este peligro, pero queremos escuchar, Señor, siempre tu voz, ser guiados por ti y, Padre, poder triunfar sobre esta amenaza, Señor, de que es la pornografía, la infidelidad, la fornicación, la tentación sexual, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bendícenos, danos descanso reparador, Señor, para un día nuevo y, Padre, que podamos compartir este material, Señor, para que los participantes, Señor, se vayan involucrando y el diálogo sea lo que prime, Señor, más que la exposición del tema, ya el diálogo sobre puntos concretos, Señor, que da el tema. Gracias, Padre. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Estamos en contacto. Y Bendiciones. algo importante, por favor, las inscripciones, vayan mandándolas. Yo les rogaría, si pueden ponerlas en PDF, nos ayudaría bastante, ¿no? O en Excel, nos ayudaría bastante. Excel. Ya. Ok. Sí. Gracias. Un abrazo. Chao, Chao, bendiciones. cuídense, chao. Chao, mis Cuídense. hermanos. Vamos. Bendiciones, Chao chao. por la casa. Buenas noches, hermanos. Buenas Dios noches, bendiga. Josué. Gracias. Buenas noches con todos. Chao, Josué. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Haz una recomendación para los